buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Estamos muy contentos de estar aquí una vez más en este programa, su programa favorito en este canal 38. Mi nombre es Imelda Lozano, soy la pastora de Templo Cristiano Logos y estoy muy contenta y me siento muy bendecida de poder estar una vez más aquí detrás de estas cámaras. Llámenos para peticiones, si usted tiene alguna necesidad, si tiene algún problema, llámenos y vamos a estar ahorita orando por las peticiones, hermanos. En esta hora vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante y para esto quisiera darle la bienvenida al pastor Jesús Lozano, que es mi esposo, para que nos salude. Dios les bendiga, es un privilegio muy grande estar una vez más en este canal que tanto amamos, al que tanto le debemos. Es una bendición grande esta estación de televisión que por muchos años he estado ya predicando el Evangelio de Cristo, el que transforma al hombre. Mi nombre es Jesús Lozano, pastor del Templo Cristiano Logos, y le doy a usted la más cordial bienvenida a una edición más de su programa, Unidos en el Amor de Cristo. Muchas gracias, no le cambie ya que tenemos un tema interesante que afecta a la iglesia, que atañe o que interesa a la iglesia. Gracias, por favor, no le cambie, permanezca en sintonía con nosotros. Muchas gracias. Hay un evento muy importante que está por suceder al mundo. Es algo que estamos esperando todos los cristianos y usted puede relacionarse conmigo en este tema. Es algo lo más hermoso que está por suceder, que es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo partió hacia el cielo, Él prometió hacer morada para donde Él esté, nosotros también estar, como lo dice en Juan 14, 1 al 4. Y ese es el anhelo que todos tenemos, es lo que estamos esperando, estar allá con nuestro Señor. Y yo quisiera preguntarle a mi esposo si nos puede ampliar un poco más sobre la venida de Cristo. Bueno, primeramente, déjate corrijo, no es la venida de Cristo, es el arrebatamiento en la iglesia, son dos eventos diferentes. El arrebatamiento es un evento precioso que esperamos. La segunda venida es otro evento diferente que sucede 7 años después del arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Es un evento próximo, ya muy próximo a suceder. En este acontecimiento Cristo viene a la tierra, o mejor dicho, a las nubes. No llega a la tierra, no se coloca en la tierra, llega a las nubes y nos levanta a la iglesia en un evento importante que San Pablo identifica como el arrebatamiento. Dice que el Señor mismo arrebatará a la iglesia. Es decir, nos toma en un evento instantáneo, algo inaudito que la gente no espera. Seremos arrebatados rápidamente, podríamos decir violentamente. En un instante somos arrebatados y nos encontramos con Jesús en las nubes. Qué interesante, en las nubes, cuando el Señor se va al tercer cielo y se despide a los discípulos, una nube lo levanta, lo oculta, lo lleva. De esa manera Jesús viene y en las nubes lo recibimos, nos encontramos con Él y de ahí partimos al tercer cielo. Sería absurdo pensar que permanecemos con Jesús en las nubes por la eternidad. No, partimos al tercer cielo, a donde miles de años, como tú mencionaste anteriormente, antes se fue a preparar morada para donde Él está, nosotros también estemos. Una vez que llegamos al tercer cielo con Jesús, bien contentos, felices, porque por fin se realizó lo que esperábamos, celebramos con el Señor nuestro desposorio, es decir, nos casamos con Cristo. A este evento Apocalipsis le llama las bodas del Cordero. Seguramente si usted viene de México, de nuestro país, allá en México hay un evento, una práctica muy interesante llamada las bodas y las tornabodas. Es decir, la pareja se casa y no únicamente es una noche de fiesta, son 3, 4, 5 días de fiesta, la tornaboda. Bueno, déjenme le comento algo. En el cielo habrá una especie como de, voy a llamarle así, una tornaboda, ya que la boda de Jesús no es una noche, son 7 años de celebración, 7 años de las bodas del Cordero, donde estamos con Jesús, encerrados con Él, tomados de Él, viviendo con Él. Y en estos 7 años que la iglesia está en el cielo celebrando las bodas del Cordero, lamentablemente aquí en la tierra, los que queden, los que permanezcan, los que despreciaron la gracia del Señor, van a quedarse los mismos 7 años a sufrir un periodo llamado la tribulación y la gran tribulación, donde habrá cataclismos, caos, dolor, pandemias, hambre, sed, y donde van a ser regidos o gobernados por el anticristo.
Qué maravilloso evento el que estamos esperando. Pero hay dudas a veces en las mentes, en los corazones de nuestros hermanos. Sabemos que va a suceder esto, pero a veces no sabemos interpretarlo, no sabemos en la Biblia cuando nos preguntan, no sabemos dónde viene sobre el arrebatamiento. San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, algo bien precioso, bien interesante. Mira, la iglesia en Tesalónica no entendía a cabalidad acerca del arrebatamiento de la segunda venida. Recordemos que en los tiempos apostólicos la Biblia, el Nuevo Testamento no estaba escrito aún. No conocía nada de doctrina excepto lo que el Espíritu Santo les reveló en el Antiguo Testamento. Sin embargo, a partir de que Jesús asciende al tercer cielo, el Espíritu Santo se derrama en Jerusalén, ahí empieza la iglesia apostólica, la iglesia del nuevo pacto que Jesús genera. Entonces, a partir de ahí, el Espíritu Santo empieza a inspirar a hombres santos a escribir lo que ahora conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, particularmente la iglesia en Tesalónica desconocía acerca del evento. Ellos sabían, habían escuchado que Jesús había dicho, voy pues a prepararles morada para donde yo estoy, ustedes también estén. Y luego Jesús promete, volveré y los tomaré. Del griego paralambano. Más adelante ahondaré un poquito acerca de este verbo, paralambano. Entonces, sabía que Jesús venía. Y cuando Jesús parte, después, recuerden que Jesús muere, resucita y por 40 días está en la tierra, hace milagros, predica, etcétera. A los 40 días se va, a los 10 días después viene el Espíritu Santo y quedó esa esperanza que Jesús volvería por su iglesia. Pero ¿cuándo iba a volver? La iglesia en Tesalónica y mucha iglesia pensaban que vendría en cuestión de días, que volvería quizá en una semana. No sabían. Al ver que la gente moría y que Jesús no retornaba a la tierra, se desesperaron, se entristecieron, había dudas, decían, bueno, entonces Jesús nos prometió no va a volver por nosotros, ¿por qué no ha vuelto? Y el Espíritu de Dios inspira a San Pablo a escribirle particularmente a la iglesia en Tesalónica acerca de lo que llamaban hasta entonces un misterio. Y San Pablo escribe en su primera carta a la iglesia en Tesalónica, capítulo 4, verso 16, lo siguiente, porque el Señor mismo, con voz de mando, que en griego original dice con un grito, el griego keliuma, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Cristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, yo creo que sería uno de ellos también. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. Ahí está la palabra clave. Arrebatados juntamente con ellos y en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Una vez que nos encontramos con Cristo en las nubes, como Pablo escribe, partimos a las bodas del Cordero para celebrar nuestro desposorio con Jesús. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, y es la iglesia necesariamente porque dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia de Cristo. Amén. Esto lo estamos viendo en la iglesia primitiva, pero con el tiempo se han estado haciendo, se han estado formando muchas denominaciones, muchas iglesias de diferentes creencias, de diferentes formas de interpretar la Biblia. ¿Tú crees que toda la iglesia en general, porque sabemos que la iglesia, que el templo es el edificio, ¿verdad? Pero la iglesia mundial, podríamos así decirlo, creen de la misma manera todos? ¿Tú piensas? No, desde luego que no. Existen distintas escuelas o formas de pensamiento acerca del arrebatamiento. Hay particularmente tres, o al menos conocemos de tres formas de interpretación. Un sector grande de la iglesia, y es respetable, ¿verdad? Respetamos la forma de pensar o de interpretar de cada quien. Nosotros simplemente defendemos lo que hemos entendido por lo que hemos leído la palabra. Una parte de la iglesia cree que la iglesia es arrebatada a la presencia de Cristo en las nubes hasta que termina un periodo llamado la Gran Tribulación. La Gran Tribulación, en programas más adelante vamos a hablar acerca de ella y a ser un poquito más específicos. La Gran Tribulación, como mencioné al principio, es un evento, un tiempo, un periodo de 7 años donde la tierra, los hombres, dice San Juan Apocalipsis, los moradores de la tierra, y para esto San Juan emplea la palabra caticuntas, se escribe catoicountas, se pronuncia caticuntas.
los moradores de la tierra se quedan aquí precisamente porque son moradores. Y la palabra caticunta significa gente que mora aquí, pero que está pegada a la tierra, que ama la tierra, que es la tierra, que pertenece a la tierra. Y la Biblia decía que nosotros no somos de este mundo. La Biblia decía que somos advenedizos, somos peregrinos y extranjeros, de tal forma que nuestra morada, nuestra casa, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces creemos que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Sin embargo, existe un sector de la iglesia que son llamados post-tribulacionistas. Ellos enseñan que la iglesia va a ser arrebatada hasta el final de la gran tribulación. La iglesia piensan ellos va a sufrir los 7 años y al término de estos 7 años van a las nubes con Jesús. Vamos a un corte comercial y volvemos enseguida. No le cambie, esto está interesante. De la iglesia, un tema muy interesante para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Estábamos hablando sobre de las diferentes denominaciones, las diferentes iglesias, cómo interpretan el arrebatamiento, cómo lo creen, y estábamos hablando con el pastor Jesús Lozano sobre esta pregunta, que si toda la iglesia, todas las iglesias, o sea, la iglesia en general, cree de la misma manera. Sí, nos quedamos pendientes en el pensamiento post-tribulacionista que afirma que la iglesia pasa por la gran tribulación, sufre persecuciones, sufre lo que sufre la mayoría de la gente, es perseguida por el anticristo, etcétera. Y que al final de la gran tribulación la iglesia es arrebatada por Jesús. Bueno, es el pensamiento post-tribulacionista. Luego existe otro pensamiento que es el pensamiento mid, de la mitad tribulacionista. Ellos afirman que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la gran tribulación, es decir, los primeros 3 años y medio, y en ese lapso la iglesia es arrebatada por Jesús. Luego venimos los que pensamos o que compartimos el pensamiento o la escuela pre-tribulacionista. Interpretando la palabra de Dios, entendemos que la iglesia va a ser arrebatada instantes antes de que la gran tribulación o la tribulación, el gobierno del anticristo empiece. Somos arrebatados inmediatamente o un poquito antes de que la gran tribulación comience. A veces que pensamos que todas las palabras que decimos deben de estar en la Biblia y nos ponemos a buscar. Como nosotros queremos hacer este estudio sencillo para usted que lee la Biblia, pero que a veces no podemos captar lo más profundo que viene ahí. Y a veces buscamos y decimos, bueno, en la Biblia no viene la palabra rapto. En la Biblia no aparece la palabra arrepentimiento. ¿Qué nos puedes decir de esto? Arrebatamiento, perdón. Sí, es interesante. Decimos, por ejemplo, la Trinidad no existe. ¿Por qué? Porque la palabra Trinidad no está en la palabra de Dios. Bueno, es cierto, pero habla de un Padre, Hijo, Espíritu Santo. La palabra arrebatamiento, así como un sustantivo, no aparece. Sin embargo, aparece de una manera muy práctica. La palabra arrebatamiento o arrebatados la usa San Pablo en la carta precisamente a la iglesia en Tesalónica, y esta palabra arrebatamiento o arrebatados procede de la palabra griega harpazo. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y lamentablemente nuestro idioma español carece de tiempos, de adjetivos, de sustantivos, no es tan completo como el lenguaje griego. De hecho, por eso el Señor determinó el tiempo en que el lenguaje griego era en aquel tiempo un lenguaje universal. Se hablaba en toda Palestina, en Europa, en Asia, etcétera. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando Pablo dice que seremos arrebatados, usa la palabra griega harpazo, H-A-R-P-A-Z-Z-O. La palabra harpazo significa arrebatar, así, pero de súbito. No es de que, ahí voy, no, es inmediato. Inmediato significa atrapar, tomar con fuerza, con violencia, de súbito. De hecho, la palabra inglesa harpoon, que es arpón, con que atrapas a un pez, a un pescado, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Lo arponeas y lo jalas. Bueno, la palabra harpoon viene del griego harpazo, que significa justamente eso, jalar con fuerza, con violencia, de súbito. Y esta forma es la forma en que la iglesia de Cristo, no ninguna denominación. Yo soy pentecostal y bendigo a Dios porque soy pentecostal, pero mis hermanos metodistas, bautistas, nazarenos, apostólicos y muchos más, somos muchas denominaciones que pensamos en asuntos secundarios diferentes, pero que finalmente creemos en la salvación por la gracia de Jesús y que creemos que únicamente Cristo es quien salva y que viene por su iglesia. Seremos arrebatados. Es la iglesia de Cristo, no una denominación particular, pero la iglesia
que aunque tenga ciertas diferencias, cree en Jesús como el único autor de la salvación, esa iglesia va a ser trasladada, arrebatada en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Los salvos, los lavados, desapareceremos del planeta para ser trasladados inmediatamente a la presencia del Señor. Ahora, manejamos quizá, no que incorrectamente, pero posiblemente indebidamente, la palabra rapto. Y alguna gente que es de más escrupulosa, gente que busca errores en donde no hay, dice, es que la palabra rapto es algo malo. Rapto es de raptar, de robar, y Cristo no es ningún ladrón. No, de ninguna manera. Sucede que en una de las traducciones al latín usa la palabra rapio, significa rapto, pero que viene precisamente de arrebatar. El que rapta a una persona la arrebata. De esa manera, sin que Cristo sea un malhechor, desde luego, va a arrebatar a su iglesia para llevarlo a el tercer cielo. Y como decías, no es una iglesia en particular, sino es todos los que estemos preparados. Así es. De cada iglesia, todos los que estemos preparados seremos arrebatados. Pero podemos pensar, y yo creo que el público se identifica conmigo, después de ser arrebatados, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo volaremos? ¿Cómo desapareceremos? Hay películas sobre esto y yo pienso que cada quien se lo imagina como quiere, ¿verdad? Pero ¿cómo desapareceremos? ¿A qué velocidad seremos arrebatados? ¿Hacia dónde vamos? Imagina, bueno, yo cuando me toca viajar en avión, siempre que no me gusta mucho, cuando el avión empieza a subir, ¿verdad? Empieza ascendentemente, va rápido, y luego abren los alerones y empieza a levantarse, y siempre que viajo, pienso en el arrebatamiento. Digo, si esto es impresionante, si esto es interesante, ¿no? El vértigo que subes cuando va hacia arriba y que no para y no para. Y yo pienso, ¿cómo será el arrebatamiento de la iglesia? La iglesia no va a ser únicamente arrebatada, Imelda. La iglesia va a sufrir una transformación. La iglesia, individualmente, cada uno de los elementos que forman la iglesia de Cristo, sufrimos una transformación sustancial e instantánea. Mira, el tercer cielo, la casa del Señor, a donde Jesús fue a preparar morada hace 2000 años, ¿dónde estará? ¿A cuántas millas estará el cielo? Dicen los científicos que la estrella más próxima después del Sol a nuestro sistema solar, a la Tierra, se encuentra, creo que me parece, si no me equivoco, a 3.5 millones de años luz. La luz viaja a 350,000 kilómetros por segundo. La estrella siguiente, próxima a Centauri, se encuentra a 3.5 millones de años luz. Para llegar a esa estrella tenemos que viajar, si viajáramos a 350,000 millones por segundo, duraríamos 3.5 millones de años para llegar a esa estrella, nomás a esa estrella. Ahora, el tercer cielo, ¿dónde se encuentra? No sabemos, se encuentra mucho más lejos. ¿Cómo viajaríamos a llegar al tercer cielo? Escuché una vez a una persona que decía que viajaremos a la velocidad de la luz. No es demasiado lento. 350,000 kilómetros por segundo es demasiado lento. Viajaremos a la velocidad del pensamiento, por así decirlo. Seremos transformados, seremos cambiados, dice Pablo de una forma muy preciosa en Corintios, primera carta a Corintios 15:51. Advierte que en un abrir y cerrar de ojos, así instantáneo, seremos transformados. Los muertos que hayan muerto con esperanza en el Hijo de Dios van a resucitar incorruptibles. O sea, su cuerpo no va a obedecer ya a la ley del cuerpo orgánico, al cansancio, al dolor, al desgaste. No. Serán resucitados, pero incorruptibles, inmortales. Los que estemos con vida, los que estemos de pie cuando esto pase, incluso el que esté en hospital grave, moribundo, pero que en ese momento que confió en Cristo y que es arrebatada la iglesia, va a dejar su cuerpo enfermo, su cuerpo necesario de diálisis, de insulina, de tanta cosa, va a ser transformado instantáneamente y va a ser convertido de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Seremos transformados igual que los que resucitan para también adquirir ese tipo de cuerpo que nunca más vuelve a enfermar, a gastarse y a morir. Mira, entendemos que el cuerpo orgánico se gasta, se enferma. Yo tengo 52 años, ya necesito lentes, hemos hecho cambios de los hábitos. Y a manera de broma comentaba mi esposa y yo que antes teníamos ahí en el buró, ¿verdad? El perfumito y el chiclito. Y ahora cambiamos, ahora tenemos ahí el Bengay, la máquina de presión, etcétera. Porque este cuerpo se gasta, este cuerpo no fue hecho para la eternidad en el cielo.
Ahora, el cuerpo nuestro, dice el salmista, el Salmo 90:10, que los días de nuestra vida son 70 y los más robustos 80, y eso es difícil para ellos vivir. Pero cuando estemos con Cristo, dice el apóstol Pablo, que estaremos siempre, habla de eternidad con el Señor. Entonces, este cuerpo no podría estar para siempre con el Señor, porque este cuerpo mortal está lleno de defectos, de enfermedades. Incluso este cuerpo mortal, aunque seamos santos, es tentado por el mundo, por la carne misma, por el diablo mismo y sus huestes. Entonces, este cuerpo mortal no está adaptado, no está formateado para vivir en el cielo. En segundo lugar, en el cielo, Imelda, hay tal perfección que el mismo apóstol Pablo nos menciona en 1 Corintios 15:50, que en el cielo no puede heredar o no puede entrar carne ni sangre, porque contaminaríamos, creo yo, es un pensamiento mío, el cielo, de tal forma que nuestro cuerpo debe ser modificado, transformado para ser compatible con lo que se vive con la atmósfera del tercer cielo. Entonces, este cuerpo no entra al cielo. Pero fíjate qué importante y qué interesante. Este cuerpo va a ser transformado para ser semejante al cuerpo que tiene San Juan, que tiene Jesús. San Juan, en la primera carta, verso 3, capítulo 2, dice que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Así que usted que está en el hospital muy enfermo, usted que tiene una enfermedad mortal, terminal, yo recuerdo y me te he platicado algunas veces, hoy está más joven, fui un pastor de jóvenes en una iglesia aquí en El Paso, Texas, y había una jovencita, ahora ya es una dama, ella estaba en una silla de ruedas, no sé si nació así, pero ella no puede mover su cuerpo en lo más mínimo, estaba atada a una silla de ruedas, únicamente hablaba, la trasladaban, le daban de comer, etcétera, porque su cuerpo no obedecía. Y en esa ocasión, en una escuela dominical, recuerdo que estaba enseñando acerca del arrebatamiento. Y le decían a los muchachos, miren muchachos, cuando Cristo venga seremos transformados. No habrá enfermedad, no habrá ceguera, no habrá dolor, no habrá llanto. Y ella dijo con mucha esperanza, yo me acuerdo toda su mirada así llena de esperanza, dijo, pastor, ni sillas de ruedas. Yo dije, sí, ni sillas de ruedas. El dolor se acabó. Jesucristo mismo va a limpiar las lágrimas de nuestros ojos. Así que por esa razón seremos transformados, Señor. Y es nuestra hermosa esperanza el ser transformados, el tener ese cuerpo perfecto, hablando no de físicamente, Ajá. sino espiritualmente. Claro. Y también, como decías, sobre las personas que están enfermas, que han padecido por tanto tiempo enfermedades, impedimentos físicos. Y cambiando un poquito a lo de las enfermedades, quisiera que nos llamara en este momento al teléfono que está en pantalla. Aquí hay alguien recibiendo su llamada. Si usted se encuentra enfermo, si se encuentra con alguna necesidad, no tiene que ser enfermedad, llámenos, vamos a estar orando por esas peticiones. Queremos animarle a que nos hable, y también para si usted tiene alguna pregunta, llámenos también. Sobre este tema estaremos también informando después del programa. Y volviendo al tema del arrebatamiento, ¿por qué necesitamos esta transformación? Voy a mencionar anteriormente eso, ¿verdad? Era necesario, no podemos entrar al cielo con este cuerpo, es incompatible el cuerpo con el cielo. Este cuerpo se gasta, se muere, se termina. Necesitamos ser transformados para poder aspirar a una vida eterna. El hombre originalmente sí fue creado para la eternidad. Lamentablemente cuando Adán y Eva pecan, el pecado entra a la tierra, la muerte entra a la tierra. La Biblia específicamente dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si pecamos, morimos. Aún quedan vestigios de la incipiente inmortalidad que Dios nos había asignado hasta que la caída del hombre. Si tú te cortas, por ejemplo, el cuerpo se regenera, hay tejido nuevo y todo eso. Es un vestigio de la inmortalidad que se perdió cuando Adán y Eva murieron. Pero cuando Cristo venga y nos dé el cuerpo glorificado, que así lo llamamos, vamos a ser transformados para ser inmortales, inenfermables, ingastables. Vamos a un corte, tenemos un video enseguida y le animamos a que nos llame, el teléfono está en la pantalla, llámenos a cualquier pregunta relacionada con este tema, si usted tiene alguna inquietud, algún comentario, llámenos por favor, trataremos en lo que mejor podamos contestarlo y también llámenos para cualquier petición de oración. Nos volvemos enseguida, no le cambie por favor. Una vez más, Dios les bendiga, estamos aquí en su programa favorito.
Y estamos hablando, para aquellos que nos acaban de sintonizar, una vez más, quiero decirles que estamos hablando sobre un tema muy interesante con el pastor Jesús Lozano. Este tema es sobre el rapto o el arrebatamiento, y estábamos hablando sobre cómo va a ser el rapto, cómo seremos transformados, cómo nuestro cuerpo va a cambiar. Pero hay una pregunta que todos nos hacemos, que muchos han dado respuestas falsas. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Es muy sencillo. Es una respuesta bien facilita, bien sencilla. La respuesta es, nadie sabe. Nadie sabe el día ni la hora. Han surgido muchos falsos profetas que advierten tal fecha, tal día, y por supuesto han fracasado rotundamente las profecías. Recientemente se levantó un hombre llamado Harold Camping en el estado de California que aseguraba que el fin del mundo venía, bueno, se brincó el arrebatamiento de la iglesia y aseguraba que venía en junio, luego en octubre, y no, finalmente murió Harold Camping y no se cumplió aquello. El grupo de los testigos de Jehová tuvieron algunos profetas que aseguraban que Jesús venía en tal fecha y no vino. Algunas 7 u 8 ocasiones han fallado y no ha venido Jesús. ¿Por qué han fallado? Sencillo, porque el mismo Señor Jesucristo, Mateo 24:36, nos dijo, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Por tal razón, hay un efecto muy interesante, Imelda, en la espera, el arrebatamiento de la iglesia. Esto se llama la inminencia. La inminencia es algo que va a suceder inminentemente, a fuerza, tiene que pasar, pero no sabemos en qué momento va a pasar. Esto es llamado la inminencia del arrebatamiento. De que Jesús viene es un hecho. Eso no lo podemos dudar. Él lo aseguró, Él lo dijo varias ocasiones. ¿Cuándo? No sabemos. Esto es llamado una vez más inminencia. Por lo mismo Jesús en su evangelio en Mateo afirma en Mateo 25:13, velen y oren, porque no saben a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Por lo mismo, no da Jesús una fecha específica. Los tiempos los advierten que está corto el tiempo que falta para que Él vuelva. Las señales nos avisan, vemos guerras, rumores de guerras, vemos la inmoralidad general aún lamentablemente dentro de la iglesia. Vemos, como dicen los políticos, el tejido social está descompuesto, está roto. Y esto nos advierte que Jesús está a la puerta, que Él ya viene, pero el día, la hora específicos nadie sabemos. La palabra de Dios simplemente advierte que el arrebatamiento, según San Pablo a los Corintios, dice que va a suceder a la final trompeta, a la última trompeta o al último trompetazo. Algunas personas, algunos hermanos nuestros han malentendido o han interpretado diferente este texto, afirmando que esto sucede a la final trompeta. Interesantemente, Apocalipsis nos menciona a un número de 7 trompetas. Esas 7 trompetas suceden o se tocan durante la gran tribulación. Esas 7 trompetas anuncian juicios en la tierra, pero esto está ya cuando está caminando, cuando está en efecto la gran tribulación. Y la última trompeta, estas 7 son tocadas por 7 ángeles. Cada ángel trae una trompeta, cada vez que la toca pasan cataclismos, fenómenos, muerte, enfermedad, todo eso. Y la última trompeta anuncia que Jesús viene a la tierra, a poseer la tierra, a adueñarse la tierra, a establecer su reino milenial. Y esto pasa hasta el final de la gran tribulación. Y muchos hermanos interpretan que hasta esa trompeta final la iglesia es arrebatada. Sin embargo, hermanos, no es así. La final trompeta que escribe Pablo es diferente a la final trompeta de Apocalipsis. En primer lugar, en la que Pablo escribe es el Señor mismo el que toca la trompeta. Dice, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, el Señor mismo, mientras que la trompeta de Apocalipsis la toca un ángel. Entonces son 2 eventos diferentes. ¿Cuándo sabemos? Nadie sabe. Nadie sabe. Por eso debemos estar preparados siempre velando y orando. Exacto. Cada día. Estábamos hablando sobre que seremos arrebatados, sobre que seremos transformados, que seremos trasladados. Pero ¿qué de aquellos que nos anteceden, aquellos que fueron salvos, que vivieron una vida piadosa delante de Dios y que murieron con esa esperanza de la venida de Cristo? ¿Qué de aquellos seres queridos nuestros? Por ejemplo, en mi caso, mi papá hace 3 años que falleció y él también estaba esperando la venida de Cristo. ¿Qué de aquellas personas?
Mira, me gusta mucho lo que el Señor dice. Qué lamentable, y voy a hablar un poquito del tema. En mi patria, en México, yo soy mexicano, soy tarahumara, orgullosamente tarahumara, soy chihuahuense. Y arriba Juárez, pero arriba Juárez con voz de hombre, no el arriba Juárez tradicional que se menciona. Mi patria, México, ha levantado en los últimos tiempos, sí han levantado, han revisado un antiguo ídolo que en la cultura mexicana se manejaba, la muerte. Lo han elevado a la categoría de la Santa Muerte. Y hay un culto en México que es muy floreciente, políticos, artistas famosos, deportistas, empresarios, industriales, adoran la Santa Muerte, al igual que sicarios, narcotraficantes, etc. Le rinden culto a la muerte. Dios, el único Dios verdadero, el eterno, el omnipotente, el altísimo, el Shaddai, es Dios de vida. El mismo Jesús promete darnos vida y vida abundante. Él es Dios que da vida eterna. La antítesis del Señor, que es vida, es por supuesto Satanás, que trae muerte. La Biblia afirma que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, y lo ha hecho. Entonces, lamentablemente, vemos que la gente tiende a adorar, tiende a servir la muerte sin saber que la muerte es la eternidad en el infierno si no se acepta a Cristo en la vida. Pero por otro lado, volviendo a los muertos en Cristo, el apóstol Pablo escribe que los que han muerto en Cristo, esperando el retorno del Maestro, aquellos, vamos a hablar de los tiempos antidiluvianos que esperaban al Señor, hasta el tiempo actual, como tú decías, mi suegro murió hace 3 años. Mi suegro era un viejo, caray, hermoso, hermano. Quien lo conoció, lo amamos, a mi hermano Faustino Salcido. Era un hombre vertical, un hombre piadoso. Murió hace 3 años. Y tú recuerdas y nos comentabas que cuando el hermano Tino estaba ya muriendo, que él casi no hablaba, y él decía, Jesús, balbuceante, ¿verdad? Jesús, y mi suegra le preguntaba, ¿a quién ve a Jesús? Y mi suegro tuvo un hermano llamado Jesús, le decía a mi suegra, Jesús su hermano, le decía a mi suegro, apenas puede hablar, le decía, no, le decía a mi suegra, Jesús el Señor, le decía a mi suegro, sí. Cuando murió, Jesús vino por él, pero el cuerpo queda ahí, queda muerto, inerte, sin vida. El apóstol Pablo escribe que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, habla de una primera resurrección. Y van a levantarse incorruptibles e inmortales. ¿Te imaginas el poder de la resurrección? Yo he pensado muchas veces, qué omnipotente es nuestro Dios. ¿Te imaginas gente que hace miles de años fue devorada por tiburones en el mar? Tiburones la comieron y su cuerpo fue esparcido por todo el mar. Gente que murió carbonizada, gente que sus restos nunca se encontraron. Bueno, si ellos murieron esperando a Cristo, van a ser levantados de donde quiera que estén. Si fueron quemados, si fueron devorados por tiburones, si fueron de donde quiera que estén, el Señor no va a batallar, es omnipotente. El poder de la resurrección va a ser tan grande que va a levantarlos con un cuerpo transformado, diferente, inmortal, glorificado, semejante al Señor. Yo cuando hablo acerca de esto bromeo mucho, digo que este cuerpo no está muy bien hecho, este cuerpo se come unas cuantas tortillas de harina y luego empezamos a notar que lo comimos, o no ayudamos mucho, se nos nota, pero cuando estemos en el cuerpo glorificado, nuestro cuerpo va a ser, no habrá calvicie, no habrá lentes, no habrá, ¿por qué? Porque el cuerpo va a ser perfecto. Jesús dijo que seremos como los santos ángeles. Qué maravilloso será esa resurrección, porque yo puedo pensar en aquellas personas que murieron, que se desintegraron en algún accidente, cómo cada partícula se va a juntar y se va a formar otra vez su cuerpo. Pero hablábamos sobre una resurrección, la primera resurrección, entonces va a haber otra resurrección. Sí, mira, si San Juan en el fascinante libro de Apocalipsis, y quiero aprovechar este lapso para invitarle, los sábados tenemos un programa que se llama Último Tiempo en este canal, por supuesto, en este canal. Este programa pasa los sábados de 7:30 a 8 en el 38.2 y de 8 a 8:30 en el 38.1. Y está cada semana haciendo estudios bíblicos de Apocalipsis. Precisamente este sábado pasado pusimos uno acerca de por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación. Véanlo los sábados en este canal. San Juan nos advierte en Apocalipsis acerca de una primer resurrección. Entonces, si San Juan advierte de una primer resurrección, es porque sin duda habrá al menos una segunda resurrección. Mira, Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primer resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él años. 1000 años. Si la Biblia habla de una primera resurrección y Pablo habla de los serán resucitados primero, entonces es lógico pensar que habrá al menos una segunda resurrección. Vamos a un corte comercial inmediatamente y volvemos luego. No le cambie, por favor, y llámenos con preguntas y comentarios. Bendiga una vez más, estamos aquí hablando sobre este tema tan interesante del arrebatamiento o el rapto. Y hablábamos sobre los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero al hablar de resucitarán primero, quiere decir que habrá una segunda resurrección. Y en eso estábamos hablando con el pastor Jesús Lozano sobre la segunda resurrección. Sí, la Biblia nos da a entender esto. Habla de una primera resurrección. Pablo habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si no fuera más que una resurrección, diría los muertos en Cristo resucitarán y se acabó. Pero dice, advierte o agrega el adjetivo primero. Entonces, al decir primero, obviamente hay al menos un segundo. San Juan mismo en su Evangelio, capítulo 5, verso 29 dice, los que hicieron lo bueno, hablando Jesús, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, son dos eventos separados, son dos resurrecciones, pero mira, no únicamente el Nuevo Testamento, también Daniel 12:2 nos escribe acerca de una segunda resurrección. El profeta advierte lo siguiente en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Una vez más, son dos tipos de resurrecciones. San Lucas en los Hechos de los Apóstoles afirma que habrá resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos. O sea, los justos son los que fuimos justificados, no porque fuimos buenos, ni porque actuamos bien. No, olvídese. Fuimos justificados porque fuimos cubiertos por la justicia de Jesús. Somos salvos por la gracia de Jesús, no por nuestras propias obras. Es imposible que nuestras propias obras superen a nuestras malas obras. Somos pecadores y hasta ahí no hay que discutirlo más. Lo que fuimos hechos justos por el Señor, por la justicia del Señor. Entonces, San Lucas en Hechos menciona precisamente esto, acerca de los que tenemos esperanza en Dios y que abrigamos la esperanza, y dice en Hechos 24:15 que habrá resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos. Ahora, la Biblia claramente en muchos textos habla acerca de las dos resurrecciones. La primera, le insisto, la primera resurrección va a ser la de aquellos que han muerto y que en vida pusieron su esperanza en Jesucristo. Incluso en los santos del Antiguo Testamento, alguien como Job, por ejemplo, Job siendo alguien muy lejano al tiempo de la iglesia de Cristo, se piensa que Job es el libro más antiguo que se escribió. No había Biblia en aquel tiempo todavía, no había Antiguo Testamento cuando Job escribió esto, y él mismo, fíjense, por la fe profetizó diciendo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo después de deshecha esta mi piel. Dice Job, en mi carne he de ver a Dios. Estos que toman parte en la primera resurrección son resucitados inmortales e incorruptibles para encontrarse con Jesús en las nubes. Pero por otro lado, en la segunda resurrección van a resucitar todos aquellos que, despreciando la gracia, se condenaron por no haber creído. Marcos 16 dice lo siguiente, el que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A dónde van estos? Lamentablemente su destino va a ser el lago de fuego que arde con azufre. Y déjenle leer Apocalipsis 20:15. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 25:41. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces la Biblia habla de dos resurrecciones diferentes. Y qué tremendo todo esto, ¿verdad? Porque aquellos que murieron en Cristo ya tienen la seguridad de que van a resucitar para vida eterna. Y desafortunadamente también aquellos que murieron sin Cristo ya tienen la seguridad de que van a ir al infierno eterno, ¿verdad?
Pero aquellos que estamos vivos tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios cada día, de estar preparados para este encuentro. Es el evento más importante y el más esperado, el que nuestra alma anhela. Pero hay muchas preguntas sobre esto, hay muchas dudas sobre este tema. Y una de las dudas que yo he escuchado por ahí es que si en el rapto, si en la venida, en el arrebatamiento, Cristo vendrá hasta la tierra, pondrá sus pies, porque dice en Zacarías 14:4, no llegará a la tierra para posar sus pies sobre el monte de los olivos, perdón. Sí, mira, voy a hacer una pequeña pausa. Están dando preguntas y una muy interesante, muy interesante que me llamó la atención y que, caray, pues es una especie de reto para mí. Nos escribe, no sé el nombre de la persona, dice que cuando morimos vamos directo al Señor o dormimos hasta que Él nos levante. Y cita específicamente la historia de Lázaro y el rico. Hay dos formas de pensar. Algunas personas, basados en la Biblia también, por supuesto, afirman que cuando morimos nos dormimos y no sabemos nada. Permanecemos inconscientes esperando el día que Jesús viene. Y si hay cierto texto bíblico que sí nos da a entender aquello. Dice que los muertos nada saben, me parece que es el libro de Job. Por otro lado, la persona que nos escribe, no sé si sea hermano o hermana, nos dice que si dormimos o vamos con Jesús directamente, y me cita a Lázaro y el rico. Bueno, Lázaro y el rico, en primer lugar le comento algo, no es una parábola. Las parábolas eran ejemplos que Jesús establecía para diferenciar y comparar. La historia de Lázaro y el rico no es parábola, es una historia verídica. Siempre que el maestro hablaba de una parábola decía, el reino es semejante a, o semejante a aquello. Pero cuando Jesús habla de Lázaro y el rico no establece este principio parabólico. Él simplemente habla de un personaje al cual le da el nombre, dice, es Lázaro. Y Jesús habla acerca de que había un hombre rico que hacía su vida, la gastó en fiestas, banquetes, y había un hombre pobre. El rico muere, el pobre muere, el rico lamentablemente fue al infierno, mientras que Lázaro el pobre fue al seno de Abraham. Es un tema muy escabroso. El rico murió y fue al infierno no por ser rico, porque la riqueza no es un pecado. El amor a la riqueza es el pecado. Entonces, pero este hombre en su tiempo en la tierra se olvidó de Dios. Vivió como él quiso, como él le plujo. En cambio, Lázaro fue al seno de Abraham no por ser pobre, porque hay pobres que van al infierno. Fue al seno de Abraham porque era un hombre que seguramente era piadoso, amaba a Dios y esperaba al Señor. Cuando mueren, dice San Lucas, me parece, que el rico padecía tormentos, o sea, no murió y se acabó, estaba consciente. Mucha gente piensa que la muerte es la cesación de la vida, y hablaremos en un programa siguiente acerca del infierno. Mucha gente piensa que la muerte es se acabó la vida, no sabes nada ya. No. Cuando mueres, la conciencia permanece y aún se abre más la conciencia, estás más consciente de las cosas. Dice San Lucas que aquel hombre, o Jesús dice que aquel hombre, estando en tormentos, o sea, su alma era atormentada, estaba consciente, se dolía, sufría tormento. Dice que alzó sus ojos, entonces por lo tanto veía, tenía capacidad de ver. Y le gritó a Abraham, contempló a Abraham que estaba en el seno de él, le gritaba, Padre Abraham, manda a Lázaro. Entonces hablaba, tenía boca, tenía lengua, tenía paladar, tenía cuerdas vocales, hablaba. Mientras Lázaro estaba en el seno de Abraham. El tiempo está agotando y no voy a acabar de hablar acerca de esto. Mi postura es esta: cuando morimos vamos con Cristo, nuestra alma. El apóstol Pablo escribe que él quisiera ser revestido, cambiado, transformado a un cuerpo de gloria. Dice que él quisiera estar con Cristo y advierte que la única forma de morir, de estar con Cristo, es muriendo, dice, porque si soy ausente de este cuerpo o estar ausente del cuerpo significa estar presentes con Jesús.
Y estar ausente del cuerpo se logra cuando morimos. Por lo tanto, deducimos que cuando el hombre muere, va con Jesús. Jesús le dirá, él mismo dijo, cuando entre la presencia, dirá, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A grandes rasgos, no tengo tiempo de ahondar más porque se nos agotó el tiempo, nos quedan escasos 2 minutos. De cualquier forma, síganos llamando. Aquí hay una serie de peticiones que no vamos a alcanzar a leerlas porque el tiempo apremia, pero vamos a orar por ella después del programa. Una vez más, si usted desea información acerca de este ministerio, visite nuestra página en YouTube, es YouTube/Pastor Logos. Ahí tenemos videos gratuitos acerca del arrebatamiento, de la gran tribulación, etcétera, etcétera. Muchas gracias, mi nombre es Jesús Lozano, le agradezco mucho la sintonía, la amabilidad suya, y pues le dejo lugar a mi esposa, Imelda. Pues estamos muy contentos de haber estado aquí, no terminamos el tema, pero ya estaremos continuando sobre esto en otra ocasión. Nada más quiero decirle que tenemos aquí sus peticiones, sus necesidades, y ahorita al final del programa estaremos orando por ellos. Téngalo por seguro y tenga fe que el Señor le va a contestar. Y yo me despido en esta tarde ya. Soy la pastora Imelda Lozano y mi deseo es que Dios les bendiga. Muchas gracias y les esperamos la próxima semana. No se olvide, en esta edición, perdón, iba a decir el último tiempo, no, ¿verdad? Estamos en Unidos. La semana que entra nos vemos aquí a las 11 de la mañana. También intento traer a un par de teólogos que nos van a ayudar bastante, que va a ser un programa muy interesante. Por favor, corra la voz y le esperamos la próxima semana y el sábado a las 8 en este canal, en el programa Último Tiempo. Muchísimas gracias. Dios le bendiga en nombre del Templo Cristiano Logos, mi esposa y un servidor. Muchísimas gracias. No se imagina cómo nos sentimos agradecidos porque usted nos otorgue su tiempo y nos vea. Entonces, sin más, hermanos, por favor, tenemos una cita la próxima semana a esta misma hora en este canal, en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Maranata, Cristo viene pronto.